Bienvenidos al capítulo siguiente al anterior, que se llama Fatiga, Clicación y Excusas. Llegamos en una parte del páncreas donde las células están siendo muy explotadas, sienten mucho nerviosismo, se están sintiendo mucho el maltrato que le hacen los altos mandos que ahorita nos dicen que están haciendo las células beta y que secreten GLP-1. Es una hormona que estimula la secreción de insulina. Y aquí vemos como realmente ya están hasta el límite, ya no quieren trabajar más. Aquí nos dicen que en la diabetes tipo 2, si se necesita demasiada insulina para estabilizar la glucosa en la sangre, las células beta se fatigarán y no podrán producir insulina, José Luis. ¿Puedes hablar de por qué pasa esto, José Luis? Bueno, justamente lo que comentábamos en el capítulo anterior es muy complejo esto, pero vamos a más o menos darles ciertas pistas o ciertos puntos considerables, a mi parecer, que podemos entender la razón, por ejemplo, de la diabetes o de la intolerancia a los carbohidratos. Lo primero, hablemos sobre la primera molécula que habíamos mencionado anteriormente, el péptido, bueno, el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón. Este péptido, como ya me menciona muy bien el manga, es una hormona que nos ayuda a poder estimular la producción de insulina. Entonces imaginemos que les llega esta hormona a las células beta. Ellos automáticamente van a generar una producción mayor de insulina y van a suprimir a las células alfa, a las que producen glucagón, para que no haya un aumento de la glucosa. Las principales fuentes principal de este compuesto, no sé si, bueno, ahí menciona que es bueno, en el páncreas, ¿no? Bien, Pero es en otro lugar, en las células L del intestino. Ahí se producen la mayor parte del GLP-1 y justamente también es una producción, bueno, ayuda a la saciedad. Por eso estas moléculas pertenecen a lo que se llaman las sincretinas. Las sincretinas son moléculas que ayudan a poder eh, disminuir la saciedad, para poder tener mayor secreción de insulina, para poder sensibilizarlo mejor, para que no tengan tanta producción de glucagón. Y también hablando sobre pues aquí hay un blanco farmacéutico que se ha observado en los últimos años. Esta molécula, como muchas otras, van a ser de alguna u otra forma metabolizadas, es decir, destruidas a sus componentes principales. Porque si una molécula, imaginemos estas o cualquier otra, fuera infinita, pues tendría una alteración para el mal o para bien. Bueno, más bien para mal, porque una hormona que no se controla y es infinita, pues es mala. Entonces, estas moléculas, pues en las personas con diabetes están disminuidas. Lo que se hace es inhibir estas enzimas que degradan estas GLP-1. Y hay muchísimas que se llaman dipeptidasa 4, inhibidores de estas moléculas. Y estos dan los tratamientos actuales para la diabetes, la sitagliptina, vildagliptina, sapagliptina, y ayudan a disminuir el apetito, ayudan a disminuir aumentar la saciedad al comer, mejoran la producción de insulina, mejoran la homeostasis o los niveles oscilatorios de la insulina y también de la glucosa de forma respectiva. Como tú decías, mm, ¿cómo te diré? Las células beta están tan cansadas que aunque haya muchísimo exceso de glucosa, ya no están funcionando. Justamente lo que te decía yo en el otro capítulo, hay ciertos complejos moleculares en los receptores de insulina de estas células beta pancreáticas que van a ser disminuidos o eliminados, porque justamente para poder secretar insulina, primero se tiene la glucosa, la célula, esas beta pancreáticas, bueno, luego de una adelante beta. Estas células beta dicen, no, pues hay insulina, vamos a meterla a través de transportadores, tal como en el riñón. También aquí se observa estos transportadores, el GLT1. Estos ayudan al transporte de la glucosa dentro de estas células. Después de esto, hay un proceso que puede limitar la sensibilidad o la secreción de insulina. Este proceso es a través de enzimas.
Para que podamos generar la función de la glucosa se tiene que degradar, y tener una molécula altamente energética. El primer paso que evita esto es la fosforilación de la glucosa. Todas las moléculas de glucosa que vamos a ingerir en nuestro cuerpo, de alguna u otra forma, tienen que ser fosforilizadas. Tienen que tener un grupo 6-fosfato para poder generar la siguiente reacción de cadena, para poder tener al final ATP, que es una molécula, o la molécula que se denomina la molécula energética o universal para las células. Que es este ATP va a ser producido, hasta el punto en donde hay estos canales de potasio que van a ser cancelados, van a despolarizar la célula como unas células nerviosas y va a tener que tener otro nivel de equilibrio, haciendo que el calcio entre en estas células. Una vez que estas células entran, hay un aumento de degradación de los gránulos de insulina. Y es otra cosa que me gustaría hablar. ¿Recuerdas la insulina bueno, la célula que era como un sebácea, la célula sebácea? Sí. Que tenía como como una mochila dentro de una composición corporal pues de cerumen, de cera. Sí. Más o menos es similar igual a las células bueno, las células beta. Dentro de ellas tienen muchísimos gránulos, bueno, como pequeños bolsitas de insulina. Tienen entre 500, bueno, 5.800 gránulos por célula. Están en forma de cristales, de hexanómeros, como lo que vimos el de los pulmones, más o menos están así esa conformación de la insulina. Y lo más curioso es que menos del 1% de esos 5.000, 8.000 son secretados ante estimulación de insulina. Entonces, es uno de los primeros procesos que se ve afectado durante la diabetes. Tenemos estímulos de glucosa y a veces estas células están tan cansadas, están tan ya modificadas que ya no secretan insulina como antes. Pero aún tienen la capacidad de producirla de forma adecuada y aún tenemos suficientes cantidades en estos islotes. ¿Cómo ves, Al? Pues veo complicada la situación de este cuerpo, ¿eh? Exacto. De hecho, uno de los, ¿ves el canal que te dije? El canal de potasio ATP. Ese también es otro blanco farmacéutico. Las sulfonilureas tienen esa actividad de poder inhibir estos canales y entonces aumentan el cierre de estos canales y sensibilizan a las células beta pancreáticas a secretar más insulina. Es otro blanco que actualmente también se tiene para ciertas personas con diabetes. Pero como te digo, únicamente si estas células están todavía funcionales y en buena cantidad, funcionaría este medicamento. Si no hay buenas cantidades de células beta o estas células beta están muy, muy alteradas, pues no serviría este medicamento que te digo. Como la glibenclamida es uno de los nombres más conocidos del grupo de las sulfonilureas. Y bueno, ya también ahorita vemos lo de la aplicación. ¿Qué sobre eso, Alf? No, también hay que decir que actualmente el cuerpo está tomando cafeína, está tomando un cigarrillo, está tomando alcohol, o Ah, sí, sea, sí, me explicas. Sí, ya todo se está juntando, exacto. o sea, esto es una bomba de tiempo lo que está pasando. Y ya, pues ya podemos Sí, hablar de exactamente. estos glóbulos rojos que son como que incinerados, así, muy quemados. Y la glicación, como tú dices, José Luis. Pues como te digo, la glicación es un proceso enzimático en donde las moléculas de glucosa se unen a proteínas. No solamente le ocurre a los eritrocitos. En este caso, em, como es una imagen pues figurativa del eritrocito en el manga, en sí no se une al eritrocito como tal, se une a lo que es la hemoglobina. Pero pues sí está bien así, que o sea, una vez que esa hemoglobina deja de funcionar, pues tiene razón, no tiene funcionalidad para transporte de oxígeno. Por lo general, tenemos un estándar de
cuánto porcentaje debe estar glicado, y es natural, porque, pues, como te digo, esta glucosa va a estar en una concentración y va a estar en contacto en el sanguíneo con las células sanguíneas, con los eritrocitos, y de alguna otra forma van a tener interacción y van a tener esta unión no enzimática. Bueno, tenemos como un límite, un porcentaje del 6% de glicación, bueno, de estas, imaginemos que fueran 1000 células, ¿no? O 1000 moléculas de hemoglobina, más o menos el 60 de esas células van a estar glicadas, o van a estar unidas con estos carbohidratos. Se ponen con cualquier tipo de carbohidratos, desde fructosa, galactosa, en este caso glucosa. Y ese examen que tenemos en los laboratorios, no sé si alguno de nuestros seguidores le han hecho esa prueba que se llama HbA1c, que es hemoglobina glicada. Este es una representación de estas moléculas de hemoglobina en donde se une a un grupo de aminoácido, el N-terminal de la cadena beta. El 50% de este resultado, creemos que tú te lo haces, ¿no? Y tienes un 5% de glicación. Este 5%, el 50% es porque hubo una exposición en 30 días. El otro 40% restante es porque hubo una exposición de 31 a 90 días. Y el último 10% de esta glicación es porque tuvo una interacción en 91 días y 120 días. Y corresponde justamente a la vida media del eritrocito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta medida que obtenemos en los laboratorios es para representar un promedio de cuánta exposición de azúcar se ha tenido ante el torrente sanguíneo y estas células sanguíneas. Y nos puede dar un parámetro de que en qué punto es normal y en qué punto ya es considerado diabetes o intolerancia a los carbohidratos. ¿Algo más que me falte comentar, algo? Me parece que sí está muy bien explicado. Y pues siguiendo con el capítulo vemos que la célula roja, pues no se cree que el cuerpo siga teniendo conductos tan poco saludables, aunque ya ha pasado por casi la muerte el cuerpo, el que controla el cuerpo, pues no está enterado de que tiene que mejorar. Y pues la célula roja pues le pide porque por favor siga trabajando las células betas y que es todo lo que puede hacer ella. Pero esta historia termina de una manera triste, ¿no, José Luis? La verdad. Eh, bueno, ves que había mencionado, creo que en el anterior y también en este, sobre la diabetes, ¿no? Aquí bueno, en mi criterio, yo no creo que aquí comenzó la diabetes, o justamente fue el agotamiento de las células beta, el inicio de la diabetes. La diabetes es un concepto bueno, no es complejo, bueno, sí es complejo, pero ¿cómo puedo decirlo? Muy enumerado, múltiples fallas a niveles de bastantes zonas o regiones. En este caso solo observamos el fallo en las células beta, en el fallo en donde ya están exhaustas, en donde inclusive las cantidades de gránulos de insulina son muy bajas, en donde quizás las incretinas estén al máximo, pero aún así estén sensibilizadas. Entonces aquí en este capítulo y el anterior se concentraba más que nada en que las células pancreáticas beta no producen su función normal. Pero en sí, ese es un pequeño punto, una pequeña numeración de lo que es la diabetes. Porque hay, como te decía, los músculos, porque los músculos no están mal, o sea, los músculos deberían estar mal también, porque ya no ingieren de forma adecuada lo que es la glucosa. Entonces, además de la falla de las células beta, también hay una falla a nivel de las otras células musculares o adiposas, en donde ya no, a la cantidad que le estaban dando de insulina, ese sobrecito ves que tenía, Sí. debería ser suficiente para poder ingerir la glucosa, pero como ya hay muchísima exposición crónica a estos carbohidratos o incluso a muchísima insulina, que es lo que se ve también en una fase de la diabetes, ya son insensibles. Pues también células donde debería funcionar la insulina ya no funciona. Ahora, también hay otra cuestión.
el manejo de síntesis de carbohidratos simples, porque nosotros también podemos producir azúcares sin necesidad de ingerir productos provenientes ya sea de orgánicos, o sea, de carnes o vegetales, o pues productos sintéticos, como cualquier cuestión que hemos visto en el supermercado, ¿no? Nosotros también producimos esta insulina. También vemos otra falla en el capítulo anterior, la falla en donde la reacción renal ya no es suficiente. Puede ser a lo mejor de que ves que la vez pasada tuvo infecciones, ¿no? Sí, Puede ser que ya tenga una complicación renal y no sea tanto porque no pueda, porque hay mucha glucosa. Puede ser que también ya tenga una disminución de su umbral de la filtración. sí, hasta También hay alteraciones. Ujú. que hasta en este cuerpo es donde también se vieron los cálculos. Exacto. Y bueno, también hay un aumento de riesgo de infecciones urinarias por el exceso de glucosa en la orina, porque pues, como te digo, es una molécula energética, una molécula precursora a tener energía, que es la glucosa. Entonces, si le estás dando pauta hay un ambiente que a veces hay flora bacteriana y le das glucosa, pues vas a tener mayor riesgo de tener infecciones, y en este caso también puede haber cristalografías. Puede haber condensaciones de cristales, como tú dices, los cálculos. Y también observamos en los últimos capítulos donde van transportando el oxígeno, las células rojas, vemos cómo está el camino también. Ese azúcar no va a salir de forma adecuada a las células que deberían tenerlo, porque pues las mismas arterias están tan atrofiadas, están tan dañadas, muy densas, con placas de ateroma, y también eso incrementa que la glucosa siga nomás circulando por el torrente sanguíneo sin ser utilizada. Entonces, la diabetes no solamente es una disfunción de las células beta, es una complejidad. Y también los procesos de la funcionalidad de la glucosa, metabolismo anaeróbico, aeróbico, la resistencia celular, eso también se ve mermado. Entonces, por eso es un proceso muy, muy amplio y que, como te digo, no creo que este fue el inicio de la diabetes. Bueno, aquí se puede definir diabetes. Yo siento que ya tenía diabetes esta persona y esa es una de las pequeñas fases que se tiene ante esta enfermedad. Por eso, como te había mencionado, hay múltiples blancos farmacéuticos para poder detenerlo. Pero al final de cuentas, no son, ¿cómo te diré? No son curativos, únicamente son paliativos. Son para poder mantener niveles de glucosa normales y que no haya tanta complicación. Pero si se quitan los medicamentos, va a volver a tener los mismos incrementos de glucosa. ¿Cómo ves, Alf? Pues lo que veo es que este cuerpo ya tenía sus indicios en el pasado, ¿no? Ya desde que nos dicen más o menos la edad que tiene el cuerpo en episodios pasados, sé que es medio viejito, puede que en su juventud no se cuidara lo suficiente y pues conllevara muchos de los problemas que ahora tiene. Exactamente. Y otra cosa más para mencionar, por eso muchas veces uno que va al médico o a un nutriólogo o incluso para cuando tienen trastornos de la alimentación con algún psicólogo, aquí uno de los pilares bueno, uno de los pilares terapéuticos siempre ha sido la misma repetición de la dieta y el ejercicio es lo mejor antes que los medicamentos. Y es por lo que te digo, si las células de este cuerpo hubieran tenido una buena sensibilidad a la insulina, con ese sobrecito hubieran tenido suficiente para poder tener su función. Si estas células hubieran tenido una buena resistencia celular, porque hay actividad física, una buena capacidad pulmonar, una buena hemodinamia, pues tendrían, aunque hubieras comido muchísima azúcar, hubieras tenido una buena compensación en su nivel de azúcar y no estarían sufriendo lo que tienen que sufrir. Ahora la dieta, muchos de los productos que vamos a observar tienen alto contenido de carbohidratos y más que nada carbohidratos simples. O sea, un carbohidrato simple es como el azúcar normal. Por eso muchas veces se refiere que no, que la coca tiene 6 cucharadas de glucosa, por la misma razón de que son carbohidratos que no requieren procesamiento a nivel intestinal ni a nivel hepático para poder absorberlos. Son
moléculas que directamente pasan a la circulación y se van concentrando y concentrando. No es lo mismo tener un, una molécula ramificada, un carbohidrato complejo, a tener un carbohidrato simple, que es la glucosa. No sé si me voy a entender, Alfa. Sí, José Luis, sí se entiende. Y es un exceso de calorías, es un exceso de dieta que no hay un balance, o sea, no gastas toda esa energía en un día, ni siquiera haciendo muchísimo ejercicio, ni al máximo ejercicio, con, con la cantidad de ingesta de calorías que se tiene una persona. Pues importante, ese es el pilar principal de estos trastornos, tanto de la obesidad, de lipidemia, colesterol, alteraciones de depresión, alteraciones de gastrointestinales como intestino irritable, es la dieta y el ejercicio, porque justamente eso mejora la circulación, mejora el procesamiento de estas moléculas simples. Y bueno, eso más o menos para que se queden nuestros oyentes, porque es tan repetitivo estas frases, ¿no? Ejercicio y dieta. Incluso si lo vemos de forma tan simple, es muy lógico. O sea, tú no vas a gastar todas esas calorías que comes, que son de carbohidratos tan simples, y tampoco vas a poder mejorar tu funcionalidad celular sin los ejercicios, si no las pones a mover las nalguitas. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Algo más, Alf? No, me parece que ya es todo, José Luis. En el siguiente capítulo vamos a ver el desenlace del páncreas y su caída. Dale, pues. Sí, Y vamos a ver, yo creo que los medicamentos no más potentes, ¿no? vamos a ver más acerca de eso y hasta la entrada de insulina porque pues pasan muchas cosas y pues al final siempre tiene que venir ayuda externa y ese es como el recordatorio de este manga que tienes que tienes Exacto. que depender de lo exterior, tienes que estar bien sin tanta ayuda exterior, pero pues es un mensaje agridulce lo que te da el manga, ¿no? Exacto, pero es que es cierto, Alf. O sea, al final de cuentas, en todos los episodios que hemos visto, si no hay una intervención médica o farmacéutica, este cuerpo se hubiera ido desde el primer capítulo. Y eso es lo triste, como tú dices, no debimos llegar a ese punto de necesitar ayuda externa para poder estar sanos. Pero bueno, Pero no así pasa cuando no te cuidas, José Luis. Por eso hay que tener bien en la mente que hay que cuidarse bien el cuerpo y pues, no excederse como en todo, no excederse en todo. José Luis. Entonces damos por terminado este capítulo, José Luis. Gracias por estar aquí. sale pues.